Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con nuestro panel de este día martes. Con nosotros Óscar Rementería. ¿Cómo estás, Óscar? Don Fernando, muy buenos días, muy bien, pues aquí el mejor panel de la semana comenzando. Y por supuesto con la ganadora de la primaria de el Frente Amplio para gobernador regional, Karina Oliva. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días, qué ganas de escucharlo a los dos. ¿Cómo están? Felicitaciones. Muchas gracias. No es fácil ponerse ahí a ser evaluada por la ciudadanía y ganar, sobre todo en las circunstancias en que estamos, digamos, con pandemias y todo lo demás. Y con desconfianza, además, con desconfianza sobre participar en una elección también tiene costos personales que la gran mayoría de las personas no lo sabe. Así que un gran mérito, un abrazo a la distancia social, Karina, y felicitaciones por haber ganado la primaria. Sí, ha sido bien intenso estos días. El domingo, debo reconocer que me hubiese gustado poder madrugar y celebrar hasta muy tarde, pero estaba tan cansada que llegué a la 1:30 recién a mi casa y me acosté al tiro. Pero yo, a pesar de los resultados en cuanto a la participación, yo creo que hay una buena posibilidad de empezar a convocar, porque incluso el problema y el conflicto de la desinformación, de la baja participación, puso el tema en discusión. O sea, creo que es más importante que el tema esté en discusión a que no hubiese participado nadie y hoy día no sea un tema. Entonces creo que eso también es un chance de ir dando vuelta a la desinformación, dar la posibilidad de empezar a convocar realmente a la gente a participar y que podamos colectivamente tomarle el peso a lo que significa la gobernación regional. No es un cargo menor, tiene mucha responsabilidad política el cargo en sí mismo, pero también significa empezar a recomponer la vinculación entre instituciones, autoridades y ciudadanía. Sí, además que, esto es un cargo nuevo, gobernador regional. Se le entregaron atribuciones. Yo tengo entendido que esa discusión ya terminó sobre las atribuciones que se le iban a entregar al gobernador regional, y yo creo que, o gobernadora, iba a ser precisamente cuando estén en el cargo, las falencias se van a ir identificando de efectivamente lo que puede o lo que no puede hacer el gobernador regional. Yo, tratando de hacer un humilde link con la entrevista anterior, que tenía relación con la movilidad de las personas, el transporte en la ciudad. Yo creo que algo que yo estaba ya descargué el estudio. Sí, yo estaba en Amplitud en esa época cuando se estaba discutiendo el tema de los gobernadores, y había algo tremendamente importante que no se consideró como atribución para el gobernador regional, y era la creación, porque se crearon algunas divisiones, pero no se creó una división de desarrollo urbano. Aquí, en el tiempo pasado reciente, hemos conversado en este mismo panel sobre la importancia de un alcalde mayor para organizar la ciudad, para evitar la segregación de las personas, para que no tengan que estar montadas 2 horas arriba de una micro para poder ir a trabajar, y eso pasa por una planificación urbana mucho más detallista, pero que sin embargo se le pudieron haber entregado esas atribuciones al gobernador o la gobernadora. Lamentablemente no fue así, porque la división de desarrollo urbano no está ahí, todavía está en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en cierta medida también en el Ministerio de Transporte, pero yo creo que va a ser una prueba de fuego y al mismo tiempo una marcha blanca cuando asuman las nuevas autoridades, para ver efectivamente los alcances de las atribuciones que van a tener los gobernadores en Chile. Pero yo además quiero agregar que, entre comillas, la ley, o sea, todavía hay muchas cosas que se van a ir ajustando durante el primer periodo. Sin embargo, hay cosas que podemos avanzar. Por ejemplo, se pueden solicitar servicios regionales a los ministerios que ya los tienen a cargo, y también está, por ejemplo, todo lo que es planificación territorial. A mí me interesa mucho el tema que se estaba hablando en el panel anterior, ya descargué el estudio, porque una de las preocupaciones que nosotros hemos manifestado durante como programa es el hecho del problema de la movilidad y cómo eso conlleva
tiene distintas aristas y dimensiones. Una tiene un factor determinante en función del empleo. O sea, cuántas personas se tienen que trasladar muchas horas y la conectividad es mala. Además, el recurso, como significa, o sea, es verdad, la gente se moviliza mucho más en micro. Sin embargo, las personas de las comunas periféricas o que son de otras provincias no están dentro de la red del Transantiago, entonces el costo además es mayor, los tiempos de viaje, etcétera. Entonces, hay cosas que hay que entender, que el problema que tenemos, que es de conectividad, que es de empleo, que es de ingresos, que es de segregación, están todos muy ligados e interconectados. Y esas cosas son parte de los desafíos que la ciudad tiene. Hoy me puse a hablar como candidata. Falta levantar la manito. Bueno, dejemos ese tema para cuando efectivamente tengas que competir, Sí. Karina. Te quería preguntar sobre tu contrincante, o uno de ellos. Porque básicamente... Al parecer son puro hombre, ¿eh? Al parecer van a ser puro hombre. Sí, pero te estoy hablando de lo que pasó el domingo. Se han hecho muchos análisis de las elecciones primarias de distintas formas, mirando qué fue lo que ocurrió aquí, allá, qué también lo hizo el partido tal, como por ejemplo muchos partidos que son tradicionales, de larga data, saben generar condiciones para tener elecciones y salir ventajosos, y por lo tanto tuvieron en las comunas o las regiones en las que participaron un éxito versus otro, etcétera. Pero había una cierta, yo te diría, expectativa para ver cómo le iba a los partidos, si tú quieres, más pequeños del Frente Amplio versus los más conocidos y con las figuras que tienen más prensa, digamos. Y en el caso tuyo, tú venciste a Sebastián Di Polo, que, bueno, era uno de los fundadores de Revolución Democrática, y automáticamente surgió esta idea de, a ver, ¿qué está pasando con aquellos partidos clásicos que cuando se mencionaba el Frente Amplio, básicamente tú primero nombrabas a Revolución Democrática? ¿O es una cosa exclusivamente de Karina Oliva y la región metropolitana? No. Yo creo que aquí hay factores mucho más... que creo que hay que siempre bajar la pelota para analizarlo. Yo primero estoy muy agradecida de toda la campaña que hicimos como Frente Amplio. Estábamos en una competencia, fue evidente, planteamos propuestas, nos diferenciábamos, también nos diferenciábamos con el otro bloque, y siempre hubo una buena disposición, tanto Sebastián como María José. Pero yo creo que acá lo que pasa es que a veces las cosas darlas por hecho porque sí, han sido parte de los errores de creer que los espacios pertenecen per se, o que las personas van a ganar per se, y no que hay algo por detrás que pueda cambiar esos espacios. Por ejemplo, nosotros en términos de campaña, a diferencia de otras campañas, por ejemplo, incluso la diferencia que yo fui candidata el 2017, en el distrito 12, se debe a que aquí hubo una construcción tanto del partido como también en términos políticos orgánicos, en esto de reivindicar el ser militante político, no solo ser un demandante a una organización, no solo ser quienes demandan a la dirección del partido que haga cual cosa o que se le juzgue a una dirección, sino más bien asumir el rol político de ser parte de la organización, no mirar al partido como militantes como en tercera persona, sino que en primera. Y yo creo que hubo una construcción orgánica dentro de Comunes, ha habido una construcción muy orgánica durante estos últimos 2 años, que además, quiero decir algo, durante la pandemia el partido se movilizó por todas las regiones que estamos constituidos a colaborar, por ejemplo, en los registros sociales de hogares. Y estuve todo el invierno, desde mayo, junio en adelante, todos los días en distintos lados, en distintas comunas de la región metropolitana, colaborando con las comunidades, porque había una necesidad urgente de resolver problemas esenciales que tenían que ver, por ejemplo, de llegar al IF. Entonces, cuando uno se da cuenta que no era solamente yo, éramos unos 60, 70 compañeros que estábamos a cargo de comunas de la región, a distribuirnos, a colaborar un día en una comuna, en una junta de vecinos, después en la otra, etcétera. Y eso también, al final,
que no es tan público, que uno no anda con la prensa haciendo eso, sin embargo, localmente la gente sí te va viendo. Y yo creo que ahí también hay un espacio de reivindicación de esa lógica militante que ganó el día domingo. Pero al mismo tiempo, también creo que fue un factor que yo me preparé para los debates, preparé el programa, trabajé con organizaciones para trabajar punto del programa, y creo que logramos convocar en cierta medida en esta lógica impugnadora. Sin duda. Ahora, Óscar. Fernando. ¿Y tú? No, yo estoy mirando las elecciones por fuera. ¿Es tú, Brutus? ¿Ah? No, mira, yo fui a votar a las primarias, voté por Karina Loretta, con 2 T, ahí vine a ver que es el segundo nombre que tenía. Muy poca participación, prácticamente estaba solo en el local, y yo creo que eso también debe servir un poco como reflexión, porque es el contraste de lo que fue el plebiscito. El plebiscito fue brutal, la cantidad de gente fue a votar, maravilloso, todo lindo, hermoso, pero ese ánimo o esa proactividad de las personas, y yo creo que el mensaje para nuestra fanaticada que nos está escuchando ahora, no puede diluirse con el tiempo. No puede ser que hayan ido a votar tan pocas personas para la primaria, porque finalmente lo que se logró con la reforma de los partidos políticos hace años atrás fue permitir que la elección de los candidatos participara la ciudadanía. Yo creo que muchas personas ven que las primarias es como un asunto de los partidos políticos, pero la verdad que es una forma en que se le permite a la ciudadanía participar y elegir a sus candidatos. Escuchamos en el pasado reciente, como decían, no queremos los mismos de siempre, que las sillitas musicales se la van rotando, pero la verdad que las autoridades que salen electas no salen por designación, es porque la gente vota por ellas, y si muchas veces salen los mismos, es porque la gente va y vota por los mismos. Entonces aquí el llamado es a las personas a participar mucho más activamente en los espacios democráticos que se han dado en nuestro país. Hay muchos más candidatos que van a aparecer, hubo primarias tanto en la derecha como en la izquierda, que me parece tremendamente positivo, pero la participación aún en sí yo creo que fue baja, e insisto, comparándolo con lo que fue el plebiscito. Entonces también hay que un tirón de oreja a las personas de que después nos andan quejando si salen los mismos de siempre, pues si no salen designados, salen con votos. Porque finalmente las personas que van a votar dicen, no, mira, yo lo ubico, yo lo he escuchado, yo como que lo estoy viendo hace 20 años en la televisión, entonces voto por él. Y no es así. Pues si queremos una real renovación hay que ir, hay que votar y hay que participar. Yo creo que Karina representa precisamente lo que se ha estado buscando los últimos meses, que son nuevos rostros en la política, donde haya participación ciudadana. Ella planteaba que su partido durante la pandemia estuvo inserta en distintas actividades de carácter social. Y eso también es súper importante, que los partidos bajen de las cúpulas, de lo que fue tradicionalmente los partidos, que bajaran de las cúpulas y empezaran a insertarse en el tejido social. Yo a través de las redes sociales vi durante la pandemia muchos movimientos, muchos partidos que participaban, por ejemplo, en las ollas comunes. Yo lo encontraba tremendamente positivo, porque eso es una forma de acercarse a las necesidades reales, puntuales y urgentes que tienen las personas, y conocer de primera mano qué es lo que están necesitando. Y yo creo que eso es un cambio o un punto de inflexión que se está dando en los partidos políticos, y que no solamente se está viendo en la izquierda, que yo creo que es la que tiene mayor flexibilidad ese tipo de cambios, sino también yo creo que se va a dar para la derecha en lo que son los futuros candidatos, sus comisiones. Yo estaba leyendo ayer o antes de ayer que ya un grupo de gente se había formado como comisiones para asesorar a posible candidato presidencial Mario Desbordes, y eso no se daba antes en la derecha. Antes eran entre cuatro paredes, el instituto sacaba el informe y este es tu programa de gobierno. Ahora no, ahora se está incentivando la participación de la ciudadanía. Encuentro que es tremendamente positivo. Yo en el pasado he sido candidato, en esta pasada no estoy decidido todavía si ir o no ir, pero sin embargo tengo un gran respeto por las personas que toman el desafío de ser candidato, porque aquí hay muchos costos personales, algunos tienen que dejar de trabajar para dedicarse a la campaña, conseguirse las lucas, porque las campañas no son gratis, hasta hay que conseguirse la platita para el afiche, para la benzina para el auto, para comprar los almuerzos, para pagarle a los brigadistas, porque no todos son voluntarios, hay algunos que son brigadistas que se les paga para que te estén acompañando, y todo eso son costos personales, son estrés personal y familiar tremendamente importante, y que muchas personas no lo conocen, solamente ven la foto del candidato y no saben lo que hay detrás. Por eso yo digo que es tremendamente importante que las personas, la ciudadanía común y corriente, el common people, se involucre más en lo que son las elecciones, la elección ahora que viene de candidatos constituyentes. Estábamos escuchando
panel anterior, y ojalá que podamos seguir escuchando a distintos candidatos, por ir conociéndolos, porque si realmente están diciendo de que la gran mayoría va a votar por gente que no es de la política tradicional, la idea es también entregar, tener los canales para conocerlo. Yo creo que lo que hizo la radio, entregar el primer bloque para conocer al candidato constituyente, estupendo. Me parece regio, porque así las personas que no los conocen van a poder escuchar cuáles son sus ideas y lo que van a plasmar eventualmente el día de mañana en una nueva constitución. Oye, creo que también... dale, Fernando. No, porque yo te iba a hacer una pregunta sobre otro tema, así que si queda el mismo tema, termínalo, tenemos algún tiempito todavía para... Sí, yo creo que es súper importante decir que si bien la participación bajó y hay que hacerse cargo tanto los partidos, el Frente Amplio tiene que hacerse cargo que si bien sabíamos que había poca información, debíamos ser mucho más audaces para convocar a la gente a participar. Sin embargo, creo que no podemos exigirle un día para otro que la gente después del plebiscito se sienta que todo ya cambió o que tiene que confiar de un día para otro. Lo bonito del plebiscito es que la gente se sintió que ganó, que triunfó, y que era un triunfo tanto colectivo, nacional, como un triunfo personal. Y se sentían protagonistas, que cuando ellos votaban a prueba, votaban por sí mismos. Yo creo que es parte de lo que tenemos que ir logrando en el resto de las elecciones. No puede ser que tengamos metido en la cabeza, por lo que ha pasado en los últimos 30 años, que cuando yo voto a un candidato por un municipio, una concejalía, un parlamentario, siento que voto por esa persona, no que no voto por mí mismo, porque no soy parte de un proyecto. Yo creo que es parte del desafío que tengo yo, que tiene Frente Amplio, que tienen todas las fuerzas, sobre todo transformadoras. Esto no se trata de votar por las personas. Tenemos que convocar de manera distinta. Y yo creo que cederle el protagonismo a la gente, porque es lo que sintió y que dio un excelente resultado electoral. Y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Eso. Bueno, ¿alguien vio la entrevista del presidente Piñera anoche? Sí, claro, de hecho quería tocar el tema, o sea, plantearlo. A ver, tócalo. Qué bueno que me leíste la mente, Fernando. ¿Ah? No, me pareció, fíjate, yo no sé si la entrevista era en vivo o no, o si era grabada, pero me pareció que un presidente Piñera sincero, la verdad. Lo que sí me quedó con gusto a poco fue las preguntas de los panelistas. Yo creo que hay muchas preguntas que hacerle al presidente, especialmente en las últimas semanas, situaciones bastante complejas del acontecer nacional, que creo que no se le preguntaron. No sé si habrá sido por un acuerdo, no tengo idea. Pero independientemente de eso, a mí me sorprendió, por lo menos en mi percepción súper personal, y que la gente en redes sociales dice, ay, está hablando el facho, qué sé yo, pero encontré que el presidente fue bastante sincero en responder, no rehulló ningún tipo de pregunta, a excepción cuando le preguntaron cómo había votado en el plebiscito, que a mí me parece un error que lo mantenga en secreto, pero en términos generales lo encontré bastante sincero respondiendo las preguntas que se le hicieron. Yo hubiese esperado más, sí, de los panelistas en relación a las preguntas que se le hicieron. Eso me dejó con gusto a poco. Sí. Bueno, a veces son los riesgos de tener paneles de personas que tienen todas las capacidades, sin duda, pero que no tienen experiencia real en trabajo, si tú quieres, periodístico. Pero fíjate que hay dos cosas que me llaman la atención y que lo pongo acá. Es una cosa absolutamente permanente esta idea de que, para ponerlo en términos de lo que dijo el presidente, en Chile surgió una izquierda muy radical que dice que anda de la mano de la violencia y el populismo. Yo tengo la impresión de que eso es algo que el presidente viene diciéndolo desde hace ya por lo menos 2 años. Y se está refiriendo a los episodios de violencia, toda una serie de cosas de ese tipo, pero lo incluye casi para desacreditar una posición ideológica que es la contraria a la que tiene él, y que necesariamente para mantener eso tú tienes que mirar aparentemente o exclusivamente una determinada realidad y no la propia. Porque uno podría perfectamente argumentar
y yo creo que es fácil ese argumento, de que si es que hay una novedad, es que la derecha en general ha generado condiciones para tener una extrema derecha que ya no trepida en algunos casos a amenazar fiscales, digamos, aunque sea con utensilio. Pero el punto es que la novedad de la izquierda, a mi modo de ver, no es novedad. Siempre ha habido una izquierda más dura, más extrema en Chile, sin duda, que ha tomado posiciones más agudas, más. Lo que es muy novedoso, porque durante 17 años usaron para eso a los militares, pero lo que es muy novedoso es que ahora haya un sector de la derecha mucho más extrema que esté avanzando muy fuertemente y apoyando mociones incluso directas como la del rechazo en situaciones de brutal violencia. Y eso siempre se minimiza o se considera que es un efecto menor, porque en términos numéricos aparecen como que son menos. Sí, pero yo creo que ahí el presidente en la entrevista del día de ayer, si bien ocupó, y es porque está buscando, a mí me da risa porque en la entrevista anterior que hiciste de los constituyentes, lo que más busca el presidente es generar un antagonismo porque está tratando de repuntar, y para repuntar necesita encontrar un adversario con el que genere una condición de efectividad también con la ciudadanía. En ese caso, creo que el presidente más bien dijo muy poco, o más bien redundó en significantes vacíos respecto a la izquierda, frente a la democracia, frente incluso a los derechos humanos. O sea, no dijo nada en concreto, no tuvo una propuesta para explicar o expresar lo que está pasando, solo que ha sido un año muy difícil, habló del repunte económico, pero que lo sigue hablando en clave del del Chile previo al 18 de octubre. El presidente todavía no ha sido capaz de hablarle al Chile post 18 de octubre. Porque las familias, cuando él habla de que el empleo se está recuperando, la gente no solo quiere recuperar el empleo, quiere recuperar los ingresos, quieren que sean ingresos dignos. Entonces, siguen pensando en el Chile que está entre los 90 y el 18 de octubre del 2019, no en el Chile que surge desde ahí en adelante, que está hoy día en un dinamismo de disputa permanente. Entonces a mí me llama la atención que quiera obviarlo y que con esto, con decir puras cosas como vacías, quiera construir un relato que le permita crecer. Claro, es que hay dos cosas que decía el presidente que a mí me hacen un poco de ruido. Yo digo, o sea, puede que no haya dicho mucho, pero por lo menos fue sincero. Uno, siempre asociar esto de la violencia con la izquierda extrema. Yo creo que es una estrategia que él ha utilizado para tratar de minimizar de cierta manera lo que fue el estallido social y las demandas sociales, que además quedaron visibilizadas en lo que fue la pandemia, las tremendas desigualdades que existen en nuestro país. Eso por un lado, y una estrategia que lleva tiempo, es el mensaje que le envía a la ciudadanía, que la extrema izquierda está asociada a la violencia, y que tiene la imagen, claro, las iglesias que se estaban quemando, los desórdenes en Plaza Italia, ahora último allá por Universidad de Chile, y se está tratando de implantar esa visión sobre la violencia y estos grupos de la extrema izquierda, pero no hubo mención a los grupos de extrema derecha, como el que se tomó detenido hace poco, que tenían una subametralladora por la de los... No, eran utensilios, Oscar, no te equivoques. No, si yo que compro una escopeta para hacerme una cazuela, porque así con las frases que tenía el secretario se pasó. Y eso por un lado. Y lo otro es la visión economista. O sea, yo siempre he dicho que la formación de pregrado marca mucho el actuar de las personas. Yo estoy de geografía y urbanismo y me marca la visión y las cosas que digo y a veces que pienso. Y en el caso del presidente, él es economista. Y él ve que efectivamente, y de acuerdo a las teorías económicas, la forma más fácil de recuperar el tejido social que se ha visto impactado por la pandemia es precisamente el empleo. Y eso es verdad.
Ya, ahora, lo que pasa, ¿cuál es la calidad del empleo? ¿Cuáles son los ingresos? ¿A qué puede alcanzar o qué puede aspirar una persona con un determinado ingreso? Eso es algo distinto y que no está claramente dentro del análisis del presidente, porque en este país uno con empleo se tiene que pagar la salud, se tiene que pagar prácticamente hasta la seguridad, porque ya ni siquiera podemos hablar de seguridad pública, están todos contratando alarmas, guardias privados y qué sé yo. Entonces, desde la visión economicista, claramente los ingresos van a ayudar a que el tejido social empiece a recomponerse. Pero el problema es que tenemos una encrucijada como sociedad, que esta sociedad, este país neoliberal, que yo creo que es un modelo que ya fracasó claramente, y que hasta el día de hoy, lamentablemente, yo no le escucho al presidente una mención, o más que una mención, una visión del nuevo país que se tiene que construir. Yo no tengo la menor duda que el sistema neoliberal en Chile murió y que en los próximos meses se tienen que hacer las reformas necesarias para cambiarlo. Pero yo no lo he escuchado del presidente, lo he escuchado en la reforma a pensiones, que no es un cambio estructural, es aumentar pilar solidario y aumentar otros tipos de segmentos de las pensiones. Yo no he escuchado un cambio estructural en el sistema de pensiones de Chile, que no tenemos, porque tenemos un sistema de ahorro nomás, un sistema de ahorro que termina financiando los bancos. Tampoco escuché un cambio radical en lo que es el sistema de salud en nuestro país. Recordemos que durante la pandemia y durante el estado de excepción que permitió modificar o restringir el derecho de propiedad, se pudieron, entre comillas, estatizar las camas de las clínicas. Y ahí el MinSal tenía el registro de las camas UCI para poder mover gente, independientemente de sus ingresos, a una clínica o un hospital, lo que estuviera disponible. Pero eso se pudo hacer, yo creo que bien, gracias a este estado de excepción constitucional. Pero ¿qué va a pasar cuando termine el estado de excepción constitucional? De nuevo tenemos a las personas que condenarla a tener que hacer una fila de 8 horas en un hospital público para que la pueda ver un médico general. Yo creo que eso no puede seguir. Y para terminar, me faltó escucharlo de boca del presidente, este nuevo país que tenemos que construir todos juntos. Óscar Rementería y Karina Oliva, muchas gracias a los dos. Encontrémonos el próximo martes en este panel que te gusta tanto, Óscar. A toda nuestra fanaticada. Toda la fanaticada. Óscar Rementería. Chao, que les vaya bien. Chao, un abrazo. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.